adoramos, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo de alabanza y de adoración. Gracias, Señor, porque sabemos que a tus pies, Señor, podemos sentar, Señor. Como aquella mujer, Señor, que lavó tus pies, Señor. Yo sigo con tus cabellos, Señor. Así queremos sentar nosotros, así queremos honrarte nosotros, Señor. Dejando a tus pies, Señor, lo mejor de nuestra vida, lo mejor de nuestro corazón, Padre. Te adoramos, te alabamos. Gracias por tu amor, gracias por tu sacrificio, Señor. Y gracias por tu palabra y por tus enseñanzas, Señor. Ayúdanos, Padre, a colgarlas, Señor, en nuestro cuello, Padre, y a guardarlas en nuestro corazón, Señor. Ahora, Padre, te quiero pedir, Señor, que estés obrando, Señor, también en este tiempo que viene, Señor, de tu palabra, Padre, en nuestras vidas, Señor. Te doy gracias, Señor, por tu palabra y gracias por la vida de tu siervo, Señor, que va a traer tu palabra. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Muy bien, saludo a cada uno de ustedes en el nombre de Jesús en esta preciosa mañana. Agradecidos a Dios por la oportunidad que nos da de poder estar delante de ustedes. Sabemos que el Señor prepara cada tiempo, cada día. Y bueno, saludo desde aquí a mi familia que está allá en Perú, sobre todo quienes también están pendientes de este tiempo, sobre todo el poder estar compartiendo a la distancia y a través de las redes. También a quienes se están sumando a la iglesia de Xibá, a cada hermano, a cada familia, gracias por el apoyo brindado hacia la causa familiar, sobre todo en este tiempo de prueba, este tiempo del contexto en el cual sabemos que estamos. Y bueno, gracias por sus oraciones a cada uno de ustedes. También agradecer a los diversos ministerios quienes estuvieron apoyando y están apoyándonos hasta este momento con sus oraciones. La red de intercesores, la asociación Siembra y también la Iglesia Bautista, de una forma u otra, haciéndose presente con las oraciones, y eso es muy bueno. Bien, vamos a estar ahora meditando y poder entender algo que el Señor ha dispuesto y tiene que ver mucho con el tema de contextual, coyuntural. Sabemos que todavía estamos siendo testigos de este mover social a través de la pandemia, y me llamó la atención mucho Salmos, porque a través de la historia comentaban en cierta forma de que han pasado circunstancias también así en diferentes etapas en la vida, sea pestes, sean también pandemias así, un poco más fuertes, más impactantes. Y la manera de cómo encarar cada pandemia o cada situación ha sido muy particular. Cada nación tiene su forma. Y decía este comentarista de que dentro de todo lo que es la manera de cómo llegar a alcanzarle algo muy espiritual, tenía que ver mucho con estos salmos. En los años 1665 y 66, precisamente en plena pandemia de la peste bubónica y luego también la peste del cólera, que se vio mucho, sobre todo en Europa, muy fuerte, coincidieron en que Salmos, el Salmo 91, proporcionaba una medicina o un aporte emocional muy fuerte, anímica, y se compartían los salmos, se compartían como si fuesen mensaje de carta hacia alguien de una manera especial, sobre todo aquellos que están pasando esta situación. Y me llamó la atención cuando estuve leyendo al respecto de eso, referenciando eso, y pude un poco investigar en cuanto a
el por qué es tan importante el referenciar al Salmo 91. Dice la palabra primero de que hay una instancia en nuestra vida en que estamos nosotros habitando y luego pasamos por etapas a habitaciones. Y entonces, quien escribe el Salmo 91, bueno, hay lo que se podría decir la versión o el gran, se podría decir la coincidencia de la mayoría de los que estudian los salmos, dicen que el Salmo 91 es la continuación del Salmo 90 y está en forma de oración y que lo escribió Moisés. Luego el salmista David es el que compendia todos los salmos propios de él, los salmos de Moisés, los salmos de Asaf, y así va compendiando y tenemos ahora lo que conocemos como el libro de los salmos. Entonces, Moisés, en lo más probable que sea él, tiene ahora una forma de presentarnos, un modo de cómo nos presenta una recurrencia espiritual. Y curiosamente comienza diciendo el que habita. O sea, no es algo que tenga que ver con un determinado pueblo, sino con aquel que toma la decisión de poder habitar. El que habita al abrigo del Altísimo. ¿Sí? Esta parte de esta lectura o de este texto tiene que ver mucho en cómo Moisés o quien está dándonos a conocer esta palabra nos quiere llevar hacia ese entendimiento decisorio de a dónde ir. Porque hay algo que está pasando cuando hay situaciones así. No solamente de situaciones pandémicas, sino situaciones diversas, donde nosotros nos encontramos con la indecisión al frente o el no saber qué hacer, lo tenemos frente y necesitamos tomar decisiones y necesitamos saber cómo encarar esa situación. Recuerden bien que la palabra problema no es el problema. O sea, parafraseando, la palabra problema lo estamos interpretando de una manera diferente. Y el Señor nos lleva a un entendimiento para poder luego entender estos salmos. Entonces, toda persona dice, tengo muchos problemas. Y le ponemos un énfasis emocional cuando lo decimos. Si supieras qué problema que tengo estos problemas y problemas aquí. Y el tema es que el problema no es problema. Porque la palabra pro significa para y la palabra problema significa mostrar. Entonces, lo que podemos tener no son problemas, o lo que nos viene hacia nosotros no es problema, sino son situaciones adversas o favorables. Pero tanto lo adverso como lo favorable va a estar a la expectativa de qué es lo que vas a mostrar. Y esa muestra se le llama problema. Entonces, el problema es lo que tú muestras frente a la situación, sea adversa o sea favorable. Porque tanto lo adverso como lo favorable es que Dios está permitiendo para ver qué muestras. ¿Qué muestras? ¿Cómo te muestras? ¿Y de qué manera puedes tú ser mostrado a los demás? Entonces, por eso decimos que el problema no es problema, son las situaciones que nos van a estar diciendo de qué estamos hechos y qué es lo que nos sostiene y qué es lo que nos da consistencia a nuestra fe verdadera.
Y entonces el Salmo 91 nos ubica, nos conduce hacia esa determinación de ir a habitar. Curiosamente, el Señor Jesús apuntó muy bien hacia ese aspecto de habitar. Y encontramos aquí hay algo interesante, porque más adelante lo vuelve a repetir el salmista, quien escribió el Salmo 91, que como repito, en lo más probable haya sido Moisés, porque lo que habla el Salmo 91 tiene que ver con un contexto de cómo él viene legado de aquello que estuvo en Egipto y de qué manera él está frente a un pueblo que está conduciendo. Porque lo que está diciéndose ahí es que prácticamente en el tiempo de Moisés estamos nosotros viendo que habían plagas y que también el pueblo tenía circunstancias, y por ello él escribe, según como los comentaristas dicen, comentaristas bíblicos, de que este salmo lo escribe en el monte Sinaí, mientras que él está contemplando a un pueblo con mucho contenido, y él como un ser humano lleno de temores y de situaciones, él va a empezar a orar. Y esto es una oración. Y esta oración es una forma de cómo él concluye de qué cosa hay que hacer. Es como cuando de pronto estás en una reunión y sacas un acuerdo. Bueno, Moisés estaba en una reunión personal, está él en su real integridad. Hablamos de su ser tripartito, cuerpo, alma y espíritu en reunión, como dice luego el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Bajo ese contexto es que él está ahora llegando a un consenso personal de que hay que habitar en el abrigo del Altísimo. Hay que habitar y morar. Son dos cosas, habitar y morar. ¿Por qué nos lleva el salmista a habitar? Habitar no solamente es posicionar una naturaleza sobre un espacio o sobre algo a la cual nos puede dar la libertad de poder interactuar. Es mucho más que ello. Habitar implica que uno va a ser pertenencia y va a desarrollar identidad por la permisibilidad que hay. Tú me vas a permitir que yo habite en tu casa. Tú me estás abriendo la puerta para que yo entre a tu casa. Por tanto, ahí recién voy a empezar a desplazar mi hábitat, o sea, la manera de cómo habito. Y aquí el salmista dice el que habita, o sea, el que tiene la característica, el que tiene la decisión de ir hacia Dios, pero no para poder estar pidiendo a Dios. Yo voy a ir a habitar a Dios para buscar su abrigo. Primero para buscar su abrigo, estar bajo el abrigo de Dios. El que habita al abrigo de Dios. No me está diciendo el que habita para que le solucionen las situaciones. No está diciendo que el que habita, el que va a ir a habitar al abrigo de Dios, es para que el Señor se encargue de todas sus situaciones, para que de esa manera pueda él encarar el problema. Está diciendo aquí que yo voy a buscar el abrigo. El abrigo. Y uno busca el abrigo cuando tiene frío. Porque cuando estás en calor, ¿qué haces? Sacas el abrigo. Entonces, esto de buscar el abrigo del Señor es porque algo está afectando a mi naturaleza que me está influyendo en una necesidad de poder
ser coberturado, de poder ser cubierto, porque hay algo que está expuesto. Entonces, nosotros a veces somos descubiertos por las situaciones que pasamos. Y esas situaciones nos desnuda y nos deja sin abrigo, o las situaciones a las cuales nosotros mismos nos sacamos el abrigo y somos tan confiados, y llega el momento en que dejamos el abrigo, y ahí es cuando somos atacados, vulnerables a cualquier circunstancia, y no tenemos abrigo. Entonces, hay que enfocarnos en ese sentido. ¿Dónde está tu abrigo? Bueno, aquí el salmista dice, el que habita el abrigo del Altísimo, y no está diciendo el abrigo de una característica de Dios, del Rey, del abrigo del Señor, del abrigo de Dios, del Maestro, no, es del Altísimo. Cuando habla del abrigo del Altísimo, quiere decir que no hay otro abrigo que supere el abrigo de Dios, porque es altísimo. Entonces nosotros podemos tranquilamente cubrirnos y pensar que eso ya va a darnos solución, o va a darnos se podría decir, ese confort para no sentir frío o no sentirnos fuera de el hábitat que tenemos. Entonces aquí el salmista dice bien claro, busque el abrigo del Altísimo. ¿Por qué? Porque si no lo haces, tarde o temprano vas a seguir teniendo frío. Sin embargo, el abrigo del Altísimo es mucho mayor, es mejor. ¿En qué momento buscamos el abrigo del Altísimo? Algunos dicen, sí, confiando en Dios. Yo confío en Dios. Si confiamos en Dios, tenemos que estar con el abrigo de Dios. Entonces la pregunta que nos hacemos es, en este tiempo, ¿qué abrigo estamos usando? Porque tarde o temprano vamos a volver a sentir frío. Como decía Jesús a la mujer samaritana, mira, el agua que yo tengo, esa agua no vas a tenerse jamás. Bueno, en esa misma altura, en esa misma dimensión o en ese estándar también es el abrigo. El abrigo del Altísimo no permite el frío. Y lo curioso es que nos manda el Señor a habitar y luego morar. Habitar es la decisión de ir hacia el modo de vida de alguien, o de establecer un modo de vida, o posicionarnos en un punto y desde ahí declarar que ese es donde voy a desarrollar mi vida. Entonces decimos, yo voy a desarrollar mi vida en Dios a partir de hoy. Eso es habitar. Habitar es cuando tú aceptaste a Jesús y dices, a partir de hoy yo voy a vivir las cosas de Dios, voy a estar con Dios, voy a dejar que Él me guíe, que Él sea una influencia para mi vida. Eso es habitar con Dios. Y al a tomar esa decisión, el abrigo de Dios va a ser lo primero que recibimos. Porque es lo primero que se perdió en el Edén. Fueron desnudados en el Edén. Bueno, el Señor dice, aquí está el abrigo, Él mismo está dispuesto. Pero luego viene lo otro, morar. ¿Cuál sería la diferencia entre habitar y morar? ¿Y por qué es que está puesto primero en este salmo? Porque sencillamente el Señor nos está invitando a venir a su hábitat, a que seamos parte de Él. Aquí está diciendo, no está diciendo que el Señor va a venir a habitar contigo, eso lo va a decir después. Aquí está diciendo que uno tiene que ir a Dios. Y luego dice morar bajo la sombra del Omnipotente. Cambia la característica ahora de Dios. Ya no está diciendo el Altísimo, sino omnipotente. Y aquí emplea la figura de la sombra.
es algo sumamente interesante, porque aquí la morada bajo la sombra habla de que yo voy a estar interactuando bajo la inspección o bajo la mirada de Dios, o bajo aquello que está dándome por encima, o en todo caso reflejando o cubriendo en defensa. Lo que está diciendo aquí es que el que decide habitar en Dios, Dios será su defensa y va a darle, como sombra, va a darle no solamente la cobertura, sino también la defensa. Dios será nuestra defensa. Y su sombra es una señal para el mundo espiritual o para cualquiera de que Dios está en nosotros y que Dios está con nosotros. Por eso utiliza la palabra omnipotente. Omni significa sobre todo. En todo caso, algo más allá de. Cualquiera de ellas son aplicables. Más allá de todo, poder omnipotente. Y utiliza la palabra potente, porque sencillamente hay sombras que vienen con sus fuerzas. Y aquí lo referenciamos con el Salmo 23. Aunque ande, ¿en qué? En valle de sombras de muerte. O sea que la muerte también tiene sombras. No temeré. ¿Por qué? Porque tu vara y tu cayado, ¿qué dice? Me infundirán aliento. ¿Cómo es posible que una vara infunda aliento? Porque la vara es la extensión que permite el toque de aquel que te está vigilando, como lo hace el pastor, que tenía la vara y el cayado. La vara para poder dar dirección, en este caso a la oveja. El cayado servía para dos cosas. Primero, para que él pudiese sentar el paso para ir contando las ovejas, y también para pinchar a las ovejas porque tenía en la punta un clavo. El tema es a quién le gusta que le pinchen, ¿verdad? Porque sencillamente nuestro ánimo a veces necesita pinchazos. A veces estamos tan confiados de que nuestra fe es suficiente y el Señor nos pone situaciones, nos hace pasar por sombras. Entonces, aunque vengan sombras de muerte, no voy a tener ningún temor, porque la sombra que está sobre mí es de quién? Del Omnipotente. Es algo curioso. Luego el salmista va a estar dando una pista tremenda sobre, o indicios sobre cómo el Señor va a alcanzarnos o qué nos va a proporcionar en su hábitat, en su morada. ¿Sí? Y voy a dar todavía un énfasis en la morada. Dice en el en el Evangelio de Juan, capítulo 14, dice, primero dice en el versículo 1, no se turbe vuestro corazón, ¿verdad? No se turbe vuestro corazón. Si crees en Dios, cree en mí. En la casa de mi Padre, ¿qué cosa hay? Muchas moradas. Yo voy a ir a preparar, dice el Señor, morada para ustedes. Y si es que así no lo fuera, yo lo voy a preparar. Y entonces aquí nos llama la atención que está usando el Señor el término de morada. El término que nos está concitando lo mismo del Salmo 91. ¿Por qué el Señor quiere que estemos contemplando la importancia de morar?
Y luego en el mismo capítulo 14, él dice en el versículo 23, versículo 23 del mismo capítulo 14 de Juan, dice: el que ama mi palabra, mi Padre le amará, vendremos a él, ¿y qué? Haremos morada con él. Entonces, es algo importante esta palabra. Hacer morada es que Dios hace de tu vida un templo. Que hace de tu vida y de mi vida un templo. Dice la palabra en 2 de Corintios, en el capítulo 6, el apóstol Pablo va a lograr entender lo que Jesús está hablando. A través del Espíritu Santo, él va a entender en 2 de Corintios 6 lo siguiente. Primero, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordancia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo, miren, qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, ¿verdad? Y aquí lo referencia bien. Dice: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos, dice, serán mi pueblo. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. El sentido de morar es que Dios quiere mostrarse como el dador de la vida, como el dador, como cuando alguien va a morar en la casa de una persona. Es una actitud propia, porque somos imagen y reflejo de Dios, semejanza. Llegas a la casa de un pariente a vivir unos días, lo primero que hace ese pariente comienza a darte para que no te falte nada. Y te dice: bueno, mira, aquí hay esto. Si precisas alguna cosa, me avisas, yo te lo traigo. No vayas a estar pasando ninguna necesidad. Mientras que estás aquí bajo mi techo, yo te voy a estar, por favor, déjame ser de esa parte también, poder colaborar contigo. Porque en esta vida el pasajero, dicen algunos, dice: hoy tú, mañana yo. Entonces el sentido de morar tiene como esencia el mostrar, el dar, el querer compartir o el querer extender lazos. Y el Señor, cuando nos dice: quiero morar contigo, porque quiere Él extender su lazo, quiere darse a conocer a tu vida. Y eso es muy bueno. Por eso el Salmo 91 tiene volvemos a este Salmo y tiene en un versículo interesante, el versículo que va a tener esa misma intencionalidad, lo vamos a encontrar, y dice lo siguiente, ¿sí? Aquí, en esta parte, el Señor mismo refiere a través de Moisés, o quien lo escribe, de que debemos tomar una actitud de poner, dice, versículo 9, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. O sea, habitación. ¿Cómo voy a poner a Dios por habitación? Es muy profundo, es muy interesante. Significan varias cosas. Primero, lo que está diciendo que aquí hay que tomar una acción de poner a Dios. O sea, es prioridad. Las prioridades, poner algo antes de. Entonces, yo he puesto a Dios, o sea, a Jehová, a Dios, que es mi esperanza. Mira, la esperanza que es Dios primero para esta persona, es Dios su esperanza. No primero la esperanza es lo que el mundo puede dar o lo que el hombre puede dar, sino Dios es la esperanza.
Por tanto, en nuestro corazón tiene que estar la esperanza en Dios como primera acción o intencionalidad. Yo he puesto mi esperanza en Dios. Y que si Él, en su esperanza, va a usar a los hombres, a la ciencia, va a usar a quien sea, que lo haga Él. Pero mi esperanza está en Dios. Y luego Él va a decir, al Altísimo, volvemos al versículo 1. El que habita al abrigo del Altísimo. Bueno, el abrigo del Altísimo te va a permitir a ti y a mí entender que cuando se refiere a la palabra habitación, está hablando de una recurrencia. ¿A dónde recurres? Primero hablamos de la prioridad, ahora de la recurrencia. Volvemos a nuestra vida y encontramos a lo siguiente. ¿Dónde es que te manifiestas con intimidad o con libertad pura? En tu habitación. En tu habitación eres tal cual. Y es más, si estás a solas, eres tal cual. La esencia de esa habitación va a ser el reflejo de lo que está en tu corazón o en el mío. Así que hay que entender la calma. Lo que quiere decir es que el Señor sea a quien recurras y en quien tengas intimidad. A quien le tengas que decir las cosas que te están atacando en las incertidumbres, porque hay algo que ataca la esperanza, es la incertidumbre. ¿Se acuerdan ustedes? Hay un pasaje, y con eso voy a estar cerrando esta parte. ¿Se acuerdan ustedes de este pasaje en el cual Jesús muere? Los discípulos se dispersan. Algunos comenzaron a replantearse si es que realmente había sido bueno seguir a Jesús. Otros tomaron la decisión de borrón y cuenta nueva, o voy a seguir mi vida. Y hasta inclusive los discípulos tomaron la decisión de volver a sus actividades y tener el luto por dentro. Bueno, vamos a pescar, chicos, ya está. Bueno. Pero dice que habían dos que se habían salido de estar de la voluntad de Dios. Se habían salido de la voluntad de Dios. Dos se estaban saliendo de la voluntad de Dios. Y se estaban yendo por un camino. Ese camino se llama el camino de Emaús. Y Emaús en griego es Emaús, significa primavera templada, o sea, algo a la cual te da a ti una cierta comodidad. Pero esa palabra usada en el arameo significa incertidumbre, camino de incertidumbre. Lo que está diciendo ahí es que ellos están yendo por un camino de incertidumbre, pero están fuera de la voluntad de Dios porque el Señor les dijo que se quedasen en Jerusalén, que se iba a mostrar. Y uno de ellos es Cleofas. Y Cleofas, según las tradiciones de los primeros siglos, el tiempo de los padres apostólicos de la iglesia, la tradición decía de que Cleofas es el hermano de María, el tío de Jesús, de cuyos hijos está Santiago, el que escribe. Pero eso es una tradición, no es algo, es extrabíblico, es solo una tradición. Pero este Cleofas era parte del vínculo donde se movían los apóstoles. Y él estaba también esperando. Por ello es que él, de los 120, era uno de los que se habían salido a buscar en incertidumbre.
o el estar probablemente teniendo sensaciones de pérdida y de frustración, que eso es lo que genera la desesperanza, o lo que ataca la esperanza. Bueno, ya vamos, ya está, o sea, no sabemos qué le pasó a este Jesús. ¿Y qué hace Jesús? Se les presenta en el camino. Porque el Señor está interesado en que habitemos en su abrigo y que moremos en su sombra. Que estemos en su habitación. Pero Él, como ve que estos están en incertidumbres, Él mismo viene y comienza a caminar. Y entonces ellos le dicen así: ¿tú no te has enterado lo que ha pasado en Jerusalén? Y comienzan a hablar de Él. Y Jesús comienza a sacar las escrituras y a hablarles que todo esto había sido necesario para que se cumpliese lo que los profetas decían. Y Él les daba, hasta que el corazón comenzó a encender el corazón de ellos. Sentían algo, pero no lo podían decir. No lo podían decir. Es como un estornudo que no puede salir. Llega el momento en que estaban sintiendo ese deseo pero algo estaba pasando. Y ese algo que estaba pasando es la activación de la esperanza. Eso es lo que genera el Señor cuando habita, cuando mora, cuando está en tu hábitat. Y Él tuvo que venir al hábitat de Él. Y entonces Él se hace como el que va pasando directo o de frente o derecho, como se dice. ¿Y a dónde vas? No, ya es tarde. No. Quédate aquí esta noche con nosotros. Y mientras que estaban en la cena, el Señor comienza a dar esta muestra. Tomó el pan y entonces ellos entendieron que era el Maestro. Y encendidos en la esperanza, ellos dijeron así: no, yo no voy a quedarme a morar ni a habitar en la desesperanza, ni tampoco en la incertidumbre. Así que vamos, salgámonos de este camino, volvámonos a Jerusalén. Y se volvieron. Esta es la aplicación del Salmo 91. Es lo que hace el Señor con nuestra esperanza que está a punto de caer. El Señor quiere que tú y yo hagamos de Él nuestra habitación, que podamos ir ahí a lo interno, que estemos en lo más íntimo y decirle: aquí estoy, Señor, ya mi esperanza no puedo más, estoy a punto de quebrar mi esperanza, me desespero, Señor. Y el Señor seguro va a hacer encender esa esperanza en tu vida nuevamente. Por ello es que cuando el Salmo 91 se entiende, se está entendiendo de dos maneras. Primero, es que Moisés apunta hacia Dios, a lo que Él puede dar. Segundo, Él va a revelar lo que pasa en el mundo espiritual a través de los textos que están rodeando estos dos que son importantes. Habla acerca de lo que hace Dios. Miren lo que hace Dios. Primero, Él será el que te libre del lazo del cazador. Entonces quiere decir que hay alguien que está buscando, cazándonos. Y bueno, entendemos por esta práctica de cazar es que se hacían con armas de alcance. Y armas muchas veces a las cuales no necesitabas ver al cazador. Porque para que haya un cazador, el cazador tiene que ser sigiloso. O sea, esconderse y darte el dardo, o dar el dardo, o mandar lo que tenga que mandar para impactar. A veces no vamos a ver venir al enemigo. Él es sigiloso, pero hay alguien quien sí lo ve, y es el Señor. Y después dice: Él te librará del lazo de aquel que sigilosamente está, y no lo ves, y está perjudicando tu vida.
te va a librar de la peste destructora. Y aquí utiliza la figura de una ave, y es, con sus plumas te cubrirá. Y entonces hay algunos ligeros dicen, el Señor tiene plumas, el Señor tiene plumas. No está diciendo que Él tenga plumas. Aquí esta es una expresión que está metafóricamente dándonos a entender, como lo hacía con las parábolas, de cómo el Señor hace un despliegue de cobertura, de protección. Con sus plumas, ¿qué va a hacer? ¿Volarás? Te cubrirá. O sea, está hablando de defensa. Porque eso hace el ave, la madre, a su pichón lo cubre con su ala. Y recuerden, Jesús decía, entrando a Jerusalén, si tan solamente reconocieras el día de tu visitación, porque te he querido juntar como que, como las gallinas que sus polluelos. Utiliza la figura de una ave. Por eso aquí no es que el Señor tenga plumas. Luego vamos a ver que él va a estar diciendo, este escritor, que es Moisés, probable sea, en gran porcentaje, él va a sacar la experiencia de Egipto. Porque recuerden, Moisés, ¿qué cosa era en Egipto? Peón. ¿No? ¿Qué cosa era? Príncipe. ¿Y dónde estaba el príncipe? En el palacio. ¿Y qué dice Esteban que era Moisés? Era entendido en todo y que él era poderoso en palabra. Moisés no era cualquier, como decía por ahí, una uruguayada, pero no lo voy a decir. No era cualquier cosa. Él tenía entendimiento de que en Egipto había prácticas de brujería y hechicería poderosas. ¿Sí? Janes y Jambres lograron convertir una vara ¿en qué? En serpiente. Tenían ellos poderosamente conocimiento de cosas muy, muy espirituales. Y aquí Moisés, o quien escribe, va a sacar esto a la luz. Y va a decir que en el mundo espiritual van a venir saetas. Y el Señor te va a dar un escudo. Escudo y adarga es su verdad. No vas a tener ningún temor nocturno. Y aquí la palabra saeta es una de las expresiones que está dada para un tipo de espíritu que atacaba mucho en Egipto. O sea, cuando leemos la palabra saeta, no solamente está hablándose de lo que conocemos como una flecha, sino que también tiene un nombre, determinada para un tipo de espíritu que vuela de día, o sea que ese espíritu no le tiene miedo al día y que está volando. Ahora, aquí no está diciendo que en el día te van a asaetear y va a volar, ¿no? Porque no está hablando en ese sentido, está hablando de algo que está operando en lo espiritual y que va a impactar, y no le importa si es de día, sino es que va a actuar. Pues el Señor te va a librar de ese temor y de esa saeta, o sea, de esa influencia. Y no va a haber algo que perturbe tu vida, porque el Señor, como si fuese una especie de cúpula o cápsula, Él va a permitir que tú, con una coraza, puedas caminar y van a caer a tu lado. Dice, ¿cuánto? 1000. Y a tu 10,000 a tu diestra y 1000 a tu siniestra. O sea, ¿cuántos son? 11,000. La pregunta que uno hace, ¿1000 qué? ¿1000 saetas? Claro, en función a espíritus que atacan. Y el Señor va a seguir diciendo qué hace, qué va a hacer. Todo lo que Él va a hacer aquí
tiene que ver mucho con el punto inicial de que decidas quién te defiende, de que decidamos a quién vamos a recurrir para defender o que nos defienda, quién nos va a proteger. Y finalmente él dice, si tú haces esto, entonces tú vas a poder invocar y yo te voy a responder. Y voy a estar contigo en la angustia, versículo 15. Yo te voy a librar y voy a glorificarte. O sea, te voy a dar parte de mi gloria y vas a tener larga vida. Te voy a mostrar el cambio que voy a hacer en tu vida. Pero todo esto tiene que ver con un punto inicial y es cómo interpretamos Salmo 91, versículo 1 y cómo interpretamos el Salmo 91, versículo 9. ¿Dónde está tu esperanza o mi esperanza? Mi esperanza está en el Señor, pero yo voy a hacer de Dios mi habitación y yo voy a buscar su morada y voy a buscar morar con Él y que Él more en mí y que su sombra esté sobre mí. ¿Sí? Eso es algo que Dios quiere. Padre, gracias Señor. Creemos que en este salmo está tu propósito. Creemos, Señor, que todas las cosas tienes tú en control, pero que nuestra esperanza va a ser atacada. La incertidumbre va a estar estableciendo una ruta para que yo vaya por ahí. Pero, Señor, haz arder nuestro corazón como aquellos en Emaús y vuélvenos del camino por donde vamos, de la desesperanza, de la frustración, del camino de la incertidumbre, de que qué hacer, cómo hacer, por qué no lo haces, Señor. Quita todos esos pensamientos y que pueda yo morar y habitar en ti de tal manera de que tú hagas lo que quieres. Estará bien mi alma con lo que tú hagas, porque solo tú sabes lo que tienes que hacer. No voy a reprocharte nada, solo esperar en ti, aunque difícil sé que es. Mi mente dice que no es posible. Pero, Señor, mi corazón solamente buscará de ti. Padre, bendice a quienes han podido y puedan oír esto. Señor, no hay nada que pueda apartarme de tu amor. Tú lo has dicho en tu palabra. ¿Quién podrá apartarme de tu amor? Ni la muerte, ni aún lo profundo, ni aquello que sea visible e invisible. Porque tu amor es más fuerte que todo. Gracias, Jesús. Bendice a cada familia. Bendice, Señor, allá en Perú. Bendice, Señor. Gracias porque las situaciones nos estás diciendo tú que tenemos que estar en ti. Danos ese arder en la esperanza tuya, Señor. Gracias, Padre, por todo. Bendice, Señor. Trae de nuevo un despertar sobre la esperanza en ti. Enséñanos a confiar y que este problema que pueda tener sea para evidenciar qué tipo de Dios tengo yo. Porque, Señor, las circunstancias me harán ver que tú eres real, Señor. No voy a ver las circunstancias, voy a ver quién está por encima de todo. Ese eres tú. Gracias, Jesús. Bendecimos a cada uno, a la iglesia que está asistiendo, a los que están en Perú, a los que puedan oír. Y gracias por todos los que están interviniendo, Señor, a mantener y cuidar, Dios, a tu pueblo, a tu iglesia. Gracias, Jesús. En tu nombre voy a pedirle al Padre que puedas dar, Señor, una bendición de paz, una bendición de seguridad en cada corazón, sobre todo al corazón de mi familia, que hoy está siendo expuesta para ver qué fe hay en sus corazones. Señor, alienta el corazón, da fe, esperanza, da, Señor, ese ánimo. Y tú, Dios mío, tú tienes el control. Gracias, Jesús. Gracias. Amén y amén. Que la dulce consolación del Señor sea en vuestros corazones. Que la gracia de Jesucristo sea para que podamos estar recurriendo a Él y que el amor del Padre nos permita
hacer de él una habitación. Bien, que el Señor les bendiga y estaremos continuando la próxima semana, si Dios quiere. Y bueno, oremos por unos por otros para que Dios sea quien tenga que mostrarse a nuestras vidas. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.